El título para esta noche es Un reino de humildad. Un reino de humildad. Y estaremos en este mensaje en la escritura de Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Si tú no traes Biblia, no te preocupes, solamente levanta tu mano para que nuestros hermanos ujieres puedan darte una, porque aquí en Calvary Chapel Español nosotros eso es lo que hacemos. Estudiamos la Biblia, exponemos la Biblia capítulo a capítulo, verso a verso, y vamos en profundidad a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él y entendamos de Él. Así que juntos es que hemos de ir leyendo. Ve entonces abriendo tu Biblia en Filipenses 2, verso 1, y vamos entonces a empezar a leer. Solamente déjame comenzar con esta pregunta para todos. Y la pregunta es esta: en un mundo que exalta el orgullo, ¿qué lugar tiene la humildad en nuestras vidas? Este mundo está con una agenda de desviarte de las cosas que son de Dios, en el altar de que te obsesiones con lo que es toda la imagen personal, todo lo que tiene que ver con la cultura del éxito, la competencia, la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de aprobación. Y lo podemos ver, Pablo de hecho se lo dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3. Pablo le dice, hey, de hecho lo quiero ver aquí contigo, pero le dice, en esos últimos días, híjole, dice, vendrán tiempos muy difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, y empieza a darle una lista. Y dice, los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, y termina diciendo, y estos hombres estarán también siendo amadores de placeres en vez de amar a Dios. Así que cuando tú ves, en estos últimos tiempos hay amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de placeres en vez de Dios. Y esas tres cosas son lo que hay en el mundo hoy. ¿Por qué? Amadores del dinero, eso se llama materialismo, hoy lo ves. Amadores de sí mismos, humanismo, todo centrado en el hombre. Y amadores de los placeres, más que amar a Dios, eso se llama hedonismo. Esas tres cosas están hoy en la agenda de Satanás para desviarte la atención de Dios. Toda vez que tú veas algo que acabe con ismo, quiere decir que tiende a. El humanismo tiende a estar enfocado en el hombre. Asimismo el materialismo, pues todo lo que tiende a estar enfocado en lo material. Y la agenda de este mundo hace que se contraste con lo que Dios quiere. Y hoy vamos a ver entonces en nuestro tema el contraste de qué, de lo que Cristo Jesús nos va a modelar en la humildad. Nuestro tema es un reino de humildad y vamos a ver quién fue el que modeló la humildad, y fue Jesucristo. Por eso vamos a leer Filipenses 2, porque el apóstol Pablo nos va a hablar de cómo Jesucristo se despoja de sí mismo para servir y dar su vida en rescate por la tuya y la mía. Así que vamos a leer los primeros 4 versos de Filipenses 2, oramos y nos adentramos en nuestra enseñanza de hoy. Filipenses capítulo 2, verso 1, ¿están todos ahí? Ok, vamos a leer. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amado Dios, sea esta palabra realidad en nuestra vida y en nuestro corazón hoy, porque estamos muy centrados en nosotros, desenfocados incluso de lo que tú quieres que hagamos, y esa es la lucha. Nuestra batalla es por la atención. Y Señor, muchas veces en verdad caemos en eso y estamos tan ocupados y nuestra rutina es tan llena de cosas que no tenemos tiempo ya para pasar contigo. Pero sí tenemos la agenda llena de nuestros planes. Quita todo aquello que no te agrade. Señor, habla a nuestro corazón para poder venir humildes, humillados delante de ti y acercarnos,
para que nos transformes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te das cuenta, entonces Filipenses 2, nuestra escritura de hoy, comienza con la palabra por tanto. Y dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Por tanto. Y es importante que veamos esto por tanto, porque otra vez nos encontramos como nos hemos encontrado ya con un conector. Porque dice por tanto, pudiera decir y, podría decir también sin embargo, y podría decir cosas que nos conectan con algo de lo cual ya ha venido hablando Pablo. Así que Pablo nos dice que debemos de ser del mismo sentir, que estemos unidos. Sí, pero el por tanto es algo ha dicho, por lo que yo debo de estar en unidad. Entonces lo que tenemos es que ver el contexto de lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 2. Y contexto ya sabemos aquí en Calvary Chapel Español que es con el texto. Entonces con el capítulo 2 está el texto del capítulo 1, que es el que le va a dar el sentido a lo que Pablo dice hoy. De manera que te invito a que le des una página antes a tu Biblia donde está Filipenses 1. Es importante que veamos entonces juntos el contexto, y en Filipenses 1, está nada más en la hoja anterior, y la primera parte Pablo hace una oración por los filipenses, pero quiero que veamos juntos a partir del verso 12 y vamos a leer al 17. Dice Pablo, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo, dice, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y por rivalidad, pero también otros lo hacen por buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia. ¿En qué? En mis prisiones. Así que es interesante, porque entonces el verso 12, Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que estoy, la situación en la que estoy envuelto en este momento, lo que estoy pasando, no ha frenado el Evangelio, no te preocupes. Dice, quiero que sepas que todo lo que ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la palabra de Dios. Ahora, esta circunstancia de la que está hablando Pablo cuando dice, quiero que sepas que las circunstancias donde estoy, ¿qué circunstancias habla Pablo? ¿En dónde está Pablo? Si leíste bien, Pablo está en prisión, está en la cárcel. Y él dice esto, él dice, yo confío en el Señor, aún aquí. Yo creo que Dios tiene un propósito en este momento que estoy encarcelado. Y cuando habla de eso, es interesante porque dice, estas circunstancias son adversas, estas circunstancias son muy difíciles, estas circunstancias está duro, pero si bien es cierto, estoy preso yo, pero no el Evangelio. El Evangelio está libre. Y me encanta porque Pablo empieza a dejarnos ver que está en lugares que habían sido inesperados para él. Pablo está en prisión. De hecho, él ha estado en prisión varias veces. La última parte de Hechos 28, en los últimos 2 versos, Pablo dice que está en arresto domiciliario y está encadenado a un guardia, y dice que predica a pesar de eso el Evangelio sin estorbo. Qué interesante. Pablo, a pesar de estar preso, a pesar de estar encarcelado, tiene la valentía de ahí adentro en donde está, predicar a Jesucristo. Ahora, esto tiene un propósito. Pablo, al escribir la carta de los Filipenses, no sé si sabes esto, la carta a los Filipenses, Pablo la escribe desde la prisión. Por allá arriba del año 60, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo desde la cárcel, y lo que quiere es animar a los filipenses, y lo que les dice es, hey, Dios puede usar incluso estas pruebas difíciles para llevar a cabo su voluntad. Y aquí yo en prisión puedo ver su propósito. Y dice, yo puedo ver que nada va a detener la proclamación del Evangelio ahí adentro. Ahora, esto es interesante
Porque Pablo está en la cárcel. Pero ¿por qué? Quiero llevarte un paso más allá. Solamente si eres de los que toman notas, en Hechos 9, Pablo es la porción de la escritura, Hechos 9, donde tiene su conversión. Pablo era un fariseo. Pablo era un hombre muy legalista, discípulo de Gamaliel, perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia para incluso llegar a las casas donde había cristianos y sacarlos de los pelos si era necesario, para arrestarlos y, si fuera posible, también algunos ser muertos. De hecho, el capítulo 7 está Pablo presente cuando están matando con piedras a Esteban, a uno de los diáconos de la iglesia. Ahora, el capítulo 9, Pablo se encuentra con Jesucristo. Y Jesucristo tiene el poder de literalmente mandar hacia abajo a Pablo. Cae y queda como si fuese ciego y dice: ¿por qué me persigues?, dice Cristo. ¿Quién eres, Señor?, dice Pablo. Y dice Jesucristo: ¿por qué me persigues? Y Pablo tiene este encuentro con Jesús y va a hacer esto que quiero que tengas nota. Cristo va a mandar a Ananías, a esta persona, para que le dé este informe a Pablo y lo traiga. Y mira en capítulo 9 de Hechos, pero verso 15 y 16, dice esto el Señor a Ananías: ve por Pablo, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Qué interesante. ¿Pablo ha predicado a los gentiles? Sí, pero dice Jesucristo, a los israelitas ya lo hizo, pero dice también le va a predicar a los reyes. ¿Cómo va a llegar a los reyes? A través de la prisión. Pablo está esperando porque se va a ver cara a cara con el emperador, con César, pues, quien está en control y él gobierna. Y se va a encontrar con el César y le proclamará el evangelio como se lo ha proclamado a otros ya que están en posición de poder. Así es que el Señor le dice: tú vas a predicar a los gentiles y a los reyes. Sí, la manera de que lo hagan, Dios permite que Pablo llegue a la cárcel y ahí le predica a todo mundo. Imagínate simplemente cuando está en este arresto domiciliario, tiene a un guardia encadenado a él, y Pablo pasa las guardias de 6 horas junto a un guardia. Y Pablo, ¿cómo te digo?, tiene cautivo al policía y le predica el evangelio. Y yo no sé para dónde se viene el policía, pero Pablo así de: déjame te digo. Y le empieza a predicar. Y cuando cambia la guardia, a las 6 horas viene otro guardia. Y estos guardias pueden ir al pretorio, a donde está el palacio de gobierno, para hablarle a los demás guardias, y así llega el evangelio dentro de la casa de gobierno. Así que Dios tiene un plan, y Pablo lo que quiere es que los filipenses estén animados y estén tranquilos de que lo que está padeciendo Pablo está ordenado desde el cielo, porque no habría manera de predicar el evangelio dentro de la prisión si no hubiese permitido Dios eso. Así que Dios lo tiene allí. Y Pablo escribe esta carta. Ahora, le escribe la carta a los filipenses. Déjame poner rápido el contexto de los filipenses. ¿Quiénes son los filipenses? Pues es la comunidad de Filipo. Ahora, Filipo es una ciudad ubicada, esta ciudad está en la antigua provincia de Macedonia. Si tú ubicas Grecia hoy, bueno, al noreste de Grecia, ahí estaba Filipo. Filipo fue fundada por el rey Filipo II, quien fue el padre de Alejandro Magno. Y ahí esto era una colonia romana, no judía. Esta colonia romana estaba en una posición que era muy buen acceso para el comercio y era muy buen acceso para toda la parte militar. Así que estaba en una buena posición, era una colonia romana. Y entonces hoy en la actualidad son puras ruinas. Cuando tú vas a Grecia, esa parte, Kabala es la ciudad, ahora mismo es puras ruinas. Pero Pablo predicó el evangelio allí. Ahora, fue interesante cómo llegó a predicar el evangelio allí. Según el libro de Hechos, capítulo 16, Pablo, él iba a ir a Asia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pablo tuvo la visión de un hombre que le decía: debes desviarte y debes de ir a Macedonia, ahí quiero que prediques el evangelio. Pero voy a Asia, pero vas a ir a Macedonia. Y va para Macedonia. Y en Macedonia llega Pablo, y es evidente que no hay
sinagoga donde pueda él llegar, porque dice que lo que se reúne es al lado del río con unas mujeres. Para que haya una sinagoga y una congregación de judíos tiene que haber al menos 10. Y sinagoga es la misma palabra que eclesía, que es una asamblea de hombres o congregación. Y la eclesía es la palabra en griego para nosotros de iglesia, que es una congregación, una comunidad. Entonces Pablo, al no encontrarla, camina y ve que están estas mujeres orando, se acerca al río, y Dios tenía ordenado todo. Se acerca Pablo a este tiempo de oración y Dios le abre, dice la Biblia en Hechos 16, Dios le abre el corazón a Lidia para que escuche el evangelio. Lidia es una mujer seguramente de dinero pudiente, que ella hace telas púrpura para vender, digamos, a la realeza. Ella es de Tiatira y ella está allí, escucha el evangelio y se convierte y le dice a Pablo: Pablo, no te vayas, porque hagamos un estudio, diríamos hoy, en la casa. Y ella quiere que le hable más, ¿no? Y que le hable del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y que le diga las cosas. Y entonces se queda Pablo unos días, y en la semana se encuentran a una joven, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que estaba gritando en ese pueblo, y sí, ellos son los que predican la salvación. Y en un momento Pablo se le acerca y le dice: en el nombre de Jesús, y expulsa este demonio de adivinación. Y los que regenteaban a la muchacha para sacar un dinero, porque ella iba y les adivinaba y no sé qué, pues claro, se quedaron sin trabajo, y lo que hacen es que acusan a Pablo. Ellos están diciendo cosas en contra de nuestra creencia, y lo meten a la cárcel preso. Así es que ya se había convertido Lidia. La muchacha, al ser expulsado el demonio, se convierte a Jesucristo, y Pablo va para la cárcel. Es azotado en la cárcel, azotado. Es preso, dice la Biblia en Hechos 16, que en la última de las mazmorras llenas de todo tipo de suciedad, donde ni siquiera entraba la luz, y allá hasta el fondo, además, él puesto en un cepo, manos y pies, y él alabando al Señor a medianoche, cantando, y se abren las puertas. Y no te cuento la historia, para que vengas otro día la contamos, pero lo que sí quiero que sepas es que el carcelero se convierte. Entonces está convertido el carcelero a Cristo, Lidia y también la muchacha, y empiezan a reunirse, y entonces se planta la iglesia de Filipo. Y seguramente se iniciaría en la casa de Lidia, y ahí comienza una de las primeras iglesias cristianas en Europa, la iglesia a los filipenses. Así es que Pablo lo que quiere es que sepan los filipenses que él, a pesar del dolor, del sufrimiento y de la angustia y de lo que está pasando, estén tranquilos, porque Dios está conmigo. Dice: Dios está en control de esto, y escribe la carta para decirle: ustedes tengan gozo, yo tengo gozo, tranquilos, esto es solo por un tiempo. Y me encanta, porque entonces ahora tú te puedes preguntar: pero ¿por qué es que Dios tiene que dejar que pasen esas cosas? ¿Por qué tiene que venir sufrimiento y dolor? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, la realidad es que es una buena pregunta, porque es una pregunta que muchos cristianos se hacen incluso en medio del dolor. Te cuento, Dios trabaja mejor en el valle, porque cuando Dios te saca de ahí y te vuelve y te pone en la cima, te olvidas de quién era Dios. Y entonces lo que hace Dios es que te vuelve a traer al valle para que recuerdes quién es Él. Y eso es interesante. Eso es interesante, porque cuando Dios trabaja en nuestra vida, lo hace en el momento en el que estamos rotos. Dios trabaja en nuestra vida cuando estamos indefensos, débiles, cuando estamos en duda, y dice esto entonces el medio hermano del Señor Jesús, porque nos va a explicar, y quiero darte 3 cosas por las cuales Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, el dolor y este tipo de angustias. Y la primera es esta: para madurarnos espiritualmente. El medio hermano de Jesús, Santiago, escribe un libro, y en el capítulo 1 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, perseverancia. Y tenga esta paciencia y esta perseverancia, dice aquí, su gozo y su tiempo completo, para que te perfeccione a ti y seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Cuando veas perfecto en la Biblia, habla de que seas maduro. Dice: va a haber pruebas en tu vida, estate tranquilo. Dios está trabajando para madurarte espiritualmente. Y no solo eso, además, lo que dice es que Dios va a usar el sufrimiento, el dolor y estas pruebas para moldear nuestro carácter y hacernos semejantes a Jesús.
Ese es el propósito. Y pues Dios quiere no solamente madurarnos, sino fortalecer nuestra fe. Tenemos que ejercitar el músculo de nuestra fe. Y Dios va a permitir que pase eso, porque el sufrimiento, ojo con esto, y las pruebas nos ayudan a depender más de Dios que de nosotros mismos. Y eso es importante. Eso es importante porque en 2 de Corintios Pablo lo dice. Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú estás débil, entonces serás fuerte. ¿Por qué? Porque estarás agarradito de mí como un hijo. Porque yo voy a pelear la batalla. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo. Nunca pienses que yo te dejaré y te abandonaré. Estás en medio del valle de sombra de muerte, pero no es la muerte, es una sombra. Y no temas, porque yo estoy contigo, y mi vara y mi callado infunden en ti aliento. Así es que no solo nos madura espiritualmente y nos hace que nuestra fe sea fuerte, sino que también quiere que lo glorifiquemos al salir de la prueba. Lo que Dios quiere es que en medio del dolor y del sufrimiento, ponle cuidado, tú y yo seamos luz para otros. Y le puedes preguntar a Job. De hecho hay todo un libro. Job estaba por dolor y sufrimiento. Y en el capítulo 3, cuando había perdido todo, sus hijos todos habían muerto, había perdido toda su riqueza, estaba lleno de lepra, de verdad estaba pasándola mal. La esposa, capítulo 13, le dice: ¿por qué no dejas a tu Dios y muérete? Y Job voltea y le dice: ¿de verdad? O sea, ¿de verdad vamos solamente a adorar a Dios cuando estamos bien? ¿Y cuando estamos mal no? Y yo creo que estemos conscientes de que podemos en verdad caer ahí. Pero la Biblia nos llama a adorar a Dios y a servir a Dios cuando estamos arriba y cuando estamos abajo. Y la verdad es que tú y yo no nos podemos molestar con Dios por cosas que Dios permite que pasen a nuestra vida. Así que puede ser que tengamos la pérdida de un ser querido, puede ser, pero no te vas a enojar con Dios porque tuviste esta pérdida, porque no puedes enojarte con Dios por cosas que Dios no ha prometido. Dios no ha prometido que no va a haber muerte. Dios no ha prometido que no va a haber dolor. Dios no ha prometido que no va a haber tribulación. No, Dios dijo: en este mundo tendréis tribulación, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Y quiere esta paz para los filipenses, que aún en las pruebas difíciles no debemos de perder de vista que Dios tiene un propósito en medio de ellas. Y esto es lo que dice Él en Isaías 43. Dice que Él promete estar en medio del dolor. Dice: aunque pases por los ríos no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo. Y promete que estas cosas las va a hacer que cooperen en algún momento para bien. ¿Puedes ver esto? Así que no, como cristianos, no vivamos con el entendido de que la salvación nos pone en un ambiente de que todo está increíble. Ah, ya me salvó Dios, se acabaron las pruebas. No más quejas, no más pruebas, no más enfermedades. No es cierto, eso no dice la Biblia. La salvación no significa que estemos libres de problemas, sino y lo que quiere decir es que ahora tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, de que no estamos solos y de que el sufrimiento, el dolor y lo que estás pasando no va a ser en vano. No va a ser en vano. Es una oportunidad que Dios está dando hoy para crecer, madurar y reflejar a Cristo. Entonces, mira conmigo ahora Filipenses, pero ahí el capítulo 1, el verso 27, leemos unos cuantos versitos. En el verso 27, para acabar de entender nuestro contexto, dice el verso 27: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. Cuando ves la palabra digna, lo que quiere decir es como corresponde a. O sea, compórtate como corresponde al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, tú y yo deberíamos de vivir una vida centrada en el Evangelio, lo cual quiere decir que hemos muerto a nosotros y ahora vivimos por Él. Con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en aquel que me amó y se entregó. Así es que esta vida ya no es mía. Entonces, cada mañana debería negarme a mí mismo y vivir digno de eso, de que ahora le pertenecemos a Cristo. De modo que, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente,
yo pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, que están luchando unánimes por la fe del Evangelio. Verso 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. ¿Puedes ver este ánimo? No estés con miedo por la oposición que tienes. No tengas miedo. Dice, lo cual es señal de perdición para ellos, para los adversarios, para los que están en presión hacia ti. No. Esto es salvación para ti. Esto viene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, ponle cuidado, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y ahora oyen que está en mí. Pablo dice, Cristo vino a sufrir, yo estoy padeciendo y sufriendo, no puedes esperar que tú no. Pero no nos gusta el sufrimiento. No nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. Al nomás sentimos un poquito de dolor y tantito, ¡ay! Y no queremos y somos como muñequitas de Yadro. Y no nos gusta la adversidad. Dios usa la adversidad y Pedro dice, es para purificarnos como el oro. Necesitamos ser refinados y purificados para que cuando empiece el calor, empiece a salir toda la escoria y lo malo arriba y nos limpien para que salgamos como oro y oro puro. Así que entendiendo todo este contexto, ¿ya viste quién es Pablo? ¿Ya viste quiénes son los filipenses? ¿Por qué escribe la carta? ¿En qué situación está Pablo? Por tanto, ten gozo. Por tanto, sean de un mismo sentir. Y entonces todo el capítulo 1, Pablo lo que dice es, sean firmes y sean unidos en el momento de más dolor. Y el capítulo 2 lo que va a decir es, ¿cómo logro esa unidad? Dice, solamente mediante la actitud de humildad. Mis hermanos, si tú no eres humilde, nunca vas en verdad a permitir que te pasen esas cosas. Oh, no, a mí, ¿por qué me va a pasar eso? Oh, no. ¿Yo dejar esto? No lo voy a dejar. Espérame, el servicio desinteresado, la honra a Dios. Te voy a decir esto que dice la Biblia. Dios honra al que le honra a Dios. Si tú has honrado a Dios, en verdad, no tengas duda nunca de que Dios va a honrarte. Y lo que estás pasando es una prueba para madurar, porque algo va a hacer Dios con eso. Entonces, Pablo dice, ok, por lo tanto, si hay algo que te estimule de lo que te acabo de decir y si te consuela en amor y si estás en comunión con el Espíritu, dice, ok, pues como padre espiritual dice, yo me gozo cuando te veo así. A pesar de lo que estás pasando, si tú estás en ese sentir como yo, I'm okay with that. Y eso está bien. Nos lleva al primer punto. De 2 puntos son muy cortos. El punto número 1 dice, la humildad es el camino hacia la verdadera unidad en Cristo. La humildad es el camino hacia la unidad en Cristo. Así que, claro, por eso dice el verso 2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conserva mucho la unidad en amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, sean uno y sean ustedes iguales, yo te doy y tú me das. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces, ojo con esto, muchas veces exigimos y esperamos de otros lo que nosotros no le damos. Muchas veces yo quiero y estoy centrado en mí, pero cuando se trata de tú estás haciendo lo mismo, no, yo no. Entonces tú no estás en el Espíritu del Señor. ¿Quién dijo es mejor dar que recibir? Y la realidad es que yo me encontré con una hermana aquí un día y se estaba quejando de que nadie la había ido a visitar al hospital cuando ella estaba enferma. Y le dije, hermana, ¿pero usted le avisó a alguien? No. Entonces, ¿cómo van a ir, hermana? Y entonces le dije, ¿usted ha aplicado lo mismo? O sea, ¿usted cuando ha estado bien ha ido a orar por personas al hospital o las ha ido a ver? No. Entonces es difícil, hermana, que uno se ponga a yo quiero que vengan y oren por mí y que me brinden amistad y unidad, pero no la estoy dando. Y la verdad es que esta hermana exigía atención, pero no era capaz de brindar atención. Esperaba unidad, pero ella no estaba colaborando en lo que es el cuerpo de Cristo. Y creo que tú y yo deberíamos de pensar en cómo estamos actuando hoy. Porque a lo mejor sí queremos que hagan y nos den y todo, y sí, y no estamos dando nada. Y el apóstol Pedro dice, ámense,
fraternalmente unos con otros. El apóstol Pablo dice: lleven las cargas unos por otros, oren unos por otros. Sí, pero ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer, y lo vas a aprender hoy, es lo que dice Pablo aquí en Filipenses 2. Mira por favor conmigo esta serie de exhortaciones que dice Pablo en el capítulo 2. Mira versos 3 y 4. Ahí da una serie de exhortaciones y me encanta lo que dice, porque dice: no hagas esto, sino haz esto. No hagas esto, mejor haz esto otro. Y toda vez que tú veas en la Biblia la palabra sino, es contraste. No hagas esto, sino haz esto otro. Entonces nos dice el verso 3, Filipenses 2, verso 3: no hagan nada. ¿Por qué? Por egoísmo o por vanagloria. ¿Ves el contraste? Sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Puedes ver eso? Este mundo nos dice que nosotros somos lo mejor y lo más importante, y Pablo dice: no te sientas el importante. Trata al otro como más importante que a ti. Y el verso 4: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien ¿los qué? Los intereses de los demás. Lo que está diciendo es: considera al otro mejor de lo que te consideras tú a ti mismo. Y si lo vemos, la cultura de este mundo no nos lleva a eso, ¿sabes? Tiene una agenda que es para vernos a nosotros mismos. Primero somos nosotros, y después pues ya nosotros, y al último nosotros. Y siempre estamos enfocados en nosotros mismos. Y como si toda la vida se tratara de nosotros, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Y eso es lo que es importante, que sepamos que no es la vida acerca de nosotros, sino de Jesucristo. Y nos deja muy claro: todo se trata del Señor, todo es acerca del Señor, todo es acerca de otros antes que de mí. Y por eso dice Pablo: si están en Cristo, vivan en unidad y en amor. ¿Cómo? Únicamente si eres humilde. Ahora, dice: sean de un mismo sentir. Esta palabra sentir es la palabra en griego literal froneo. Y la palabra froneo lo que quiero decir es que en México lo diríamos así: pues que estemos en la misma página. O sea, pensemos lo mismo. Estamos en ese mismo sintonía, ¿no? Que estemos pensando lo mismo, por el mismo camino, por todo. Y esto es difícil porque, solamente déjame ponértelo como ejemplo aquí en la iglesia. Todos somos hispanos. Ahora, yo tengo que tener mucho cuidado aquí con el español, porque a lo mejor mi mexicano dice algo que ofende a un argentino. Puedo decir una palabra que para México está increíble, no pasa nada, y a lo mejor para un colombiano es tremenda situación en la que me metí. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que aquí de muchos países, Colombia, Venezuela, Perú, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, México, todos hablamos español y ni siquiera a veces nos entendemos. Tenemos distinto contexto, distinta cultura, distinto estrato, distinta dirección. Ok, lo que Pablo está diciendo es: eso está bien. Lo importante es qué pasa cuando tú y yo no podemos lidiar con una diferencia. Lo que Dios quiere es que tú y yo como cristianos podamos enfrentar situaciones de conflicto. O sea, si tú tienes una idea y yo otra, ¿cómo resolvemos eso? Porque todos tenemos diferencias, pero ¿cómo puedes lidiar con ellas? Cuando hay un conflicto, ¿cómo lo resolvemos? Si no estás centrado en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo Señor, mi querido hermano y hermana, es tu impresión versus la impresión del otro. Ese es tu sentir versus el otro sentir, y estamos ahí en una guerra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Dice la Biblia. ¿No es de tus pasiones? De que todo lo que tú quieres lo quieres para obtener y no das nada. Pero cuando estás en el sentir de Cristo, cuando haces y dices y actúas y vives de acuerdo a su palabra, entonces eso sí es muy importante. Lo que quiere es que todos hagamos lo que Jesús está haciendo. Lo que dice es esto: en nuestra carne somos diferentes, pero la exhortación es a vivir en el mismo espíritu. Y bueno, si lo ves así, en lugar de vivir en un legalismo de reglas y amenazas y totalmente estructurado, cuadrado, inflexible, si estoy así, lo que dice Pablo: no. El corazón no trabaja así. Dice: tú deberías de vivir como Cristo y de ser humilde como Cristo. Solamente así también como quieres que hagan los otros contigo, así también hazlo tú con ellos. La palabra así también es la clave. Así también como quieres que hagan contigo, hazlo con los otros.
Porque es padrísimo que vengan y me digan a mí que me hablen, perdón, o que me hablen, así como quieres que hagan eso, pues hazlo tú. El mundo tiene una agenda, no lo hagas. El mundo tiene una agenda que te pone pasivo para sacarte de tu zona y que no hagas nada. Y te dice, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Pero es no hagas nada. Y Cristo te lleva, no. Te lleva un paso más. Cristo te dice, no, hazlo. Como quieres que te traten, trátalos. Lo que quieres que te hagan, hazlo. Y entonces sí te pone una parte proactiva en el nombre de Jesús para el reino de Dios. Entonces, quita eso, todo lo que puede ser la actitud que vimos aquí, de orgullo y de vanagloria. Ahora, el orgullo, yo no sé si tú sepas, pero el orgullo es la raíz del pecado. Todo comienza con el orgullo y el fruto de eso es el egoísmo, centrado en mí. Es cuando yo veo que todo lo que quiero. La pretensión del orgullo es ser alguien que verdaderamente no soy. Eso está gruesísimo. Pretender que eres alguien que no eres. ¿Cómo sostienes eso? ¿Cómo sostienes eso? Porque la realidad es que eso comienza desde el principio. ¿Y cómo sé, pastor, si soy orgulloso? Yo quisiera saber, denos un tip. Yo te voy a decir, ¿cómo puedes saber si eres orgulloso? La realidad es que lo dice aquí, Filipenses 2. Filipenses 2 te lo dice. No hagas nada por egoísmo ni por vanagloria. ¿Cómo sé si soy orgulloso si tienes una gloria para ti? Vanagloria quiere decir gloria vacía. Lo que quiero decir es, no te jactes de nada. ¿Cómo sé si soy orgulloso cuando estás esperando que te alaben? Cuando te jactas, yo hice, cuando todas tus frases empiezan en yo sé de eso, yo hice el otro. Cuando estás en una conversación con alguien, bendito, no te dejan ni acabar. Yo me acuerdo cuando yo estaba ahí. Oye, pero mira, me fui de vacaciones. Yo me fui de vacaciones también. Oye, me compré esto. Yo me lo compré primero. Yo lo compré. Y tengo un rojo un poco más rojo que el tuyo. Cuando toda la conversación se trata de ti y tienes una gloria de la que te jactas, ojo, tratando de impresionar a los demás de cosas que ni tienes. Pero la Biblia dice, por favor, ve conmigo a Jeremías 9, verso 23 y 24. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Sabes una cosa? Esa es la verdadera teología, entender quién es Dios y conocer qué quiere Dios. Y dice Pablo, bueno, si tienes una gloria que quieres simplemente ocultar tus emociones, las disfrazas de algo para que nadie vea cómo tú eres súper orgulloso. Cuando tú guardas la emoción y no te dejas ser vulnerable y no estás dejando ver una cara que ni siquiera es la tuya. Y otra cosa es cuando tienes una dureza de corazón. No eres capaz de pedir perdón. Es más, no eres capaz de conceder el perdón. Cuando tú eres así, que tienes un corazón duro, que estás empezando a apuntar a la persona en vez del problema, eres súper orgulloso. En lugar de ver el problema y resolverlo, apuntas y criticas a la persona para que tú la empujes hasta abajo y te veas más grande. Eso está terrible. Eso es terrible. Habría que arrepentirse de eso. Cuando no valoras lo de los demás y no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Cuando no aprecias lo que el otro hace. Cuando tú verdaderamente ves que el pecado del orgullo no comenzó en este tiempo. El pecado del orgullo comienza desde Génesis, desde el principio. Capítulo 3, Satanás en forma de serpiente se acerca a Eva y le dice, no es verdad lo que dice Dios. Y es verdad, contradice a Dios. Dios había dicho, el día que comas de ese fruto ciertamente morirás. Y Satanás bien le dice, no morirás. Eva, no vas a morir. Todo se trata del fruto, Eva. Todo lo que tienes que hacer es tomarlo. Lo que tú tienes que hacer es decidir qué es lo que tú quieres hacer. Tú dirige tu vida, toma las decisiones de lo que está bien y de lo que está mal. No tomes en cuenta a Dios, no tienes por qué tomar en cuenta a tu marido, no tienes por qué hacer esas cosas. Eva, haz lo que tú quieres hacer. La vida se trata acerca de las cosas. ¿Puedes ver ese engaño? Porque la Biblia dice, la Biblia dice el capítulo 3, y eso es lo que es fuerte, porque él dice, la Biblia, va a llegar un momento, Satanás engañando a Eva, que se abrirán tus ojos
Y Dios sabe que entonces tú serás como Él. Y no hay mayor engaño en este mundo que querer ser como Dios sin consecuencia. Y cuando tú y yo nos ponemos en el papel de juez y en el papel de Dios queriendo tener el control y el poder, estamos en un riesgo y peligro, porque Dios humilla al que se exalta, pero Dios exalta al que se humilla. Entonces lo mejor es vivir, ahora sí que en humildad, tranquilo, porque el orgullo te destruye. El orgullo siempre va junto del desamor. O sea, hay gente que todavía cree que es que se me acabó el amor. Qué interesante, fíjate que la Biblia dice que el amor no se acaba. El amor no es rencoroso, no guarda lo suyo, no es pendenciero, no busca lo suyo, porque no tiene orgullo. Así que quiero que lo veas en tu pantalla. La humildad es la libertad para dejar de seguir intentando ser lo que no somos. Híjole, ¿puedes ver eso? La humildad es la libertad de poder ya ser yo. Pero el problema es que estoy tratando de ser otra cosa que nunca he sido. Y entonces busco compararme con alguien más. ¿Tú sabías que la comparación es un ladrón del gozo? Y porque estás tratando de ser como aquel, estás tratando de tener lo que tiene el otro, estás tratando, pues nunca vas a estar en gozo con nada. Siempre vas a estar en verdad tratando de ver cómo funcionar mejor. Como si el problema estuviera en tu funcionalidad. El problema no está en donde hay gozo. El problema está en donde está tu corazón. El problema no está en lo que haces, sino en lo que tú eres. Y el problema está en que a veces no sabemos quién es. Por eso el orgullo es muy peligroso, porque te infla. Y eso es bien satánico. Es más, puede rumiarte en el oído y te puede estar rumiando en cosas de tu trabajo. Nadie te valora. Es verdad. Tú vales muchísimo. Estos infelices ni siquiera te toman en cuenta. Es verdad. Deberías renunciar. Mándalos a volar. Sí. Ya no vuelvo a trabajar. Y ya está tu renuncia. Y luego ya, híjole, ¿qué hice? Y ahí está Satanás ocupándote, inflándote, adulándote, igual a destruyéndote. Y nunca miramos al único digno de mirar, que es Cristo, al humilde, al que nos deja el modelo. Y mira tu pantalla. No puede haber gozo en la vida del creyente que se coloca por encima de los demás. Nunca tendrás gozo si estás tratando de ser algo más de lo que el otro es. Primero es Cristo, después los demás y al último tú. Eso es lo que tiene que ser. ¿Dónde dice eso, pastor? Lo acabamos de leer. La Biblia dice en Filipenses 2:3: nada hagas por contienda o vanagloria, antes con humildad estima a los otros antes que a ti. Entonces, esto es interesante y nos lleva al último punto. El último punto dice: la humildad se modela en el ejemplo perfecto de Jesús. Vamos a leer entonces del verso 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, Cristo Jesús abrazó la humildad en medio de su sufrimiento. Y lo que hizo nuestro Señor, dice aquí Pablo, Él se despojó a sí mismo. Y todos estos versos que leímos en realidad son profundamente teológicos. Hay mucho que podríamos detallar y meternos y ver, no lo vamos a hacer. Pero cuando habla de se despojó, es una palabra griega que es kenosis. ¿Con qué? Kenosis, que quiere decir vaciarte de ti, despojarte. Y lo que hace Cristo, ahorita lo vamos a ver, se despoja de sí mismo. ¿Y cómo es que eso es que se hace? Quiero que veas primero tu pantalla. Y Cristo Jesús, que se despoja de su gloria para venir a sufrir por nosotros. Tu pantalla dice: el sufrimiento no es una señal de derrota, sino de obediencia y propósito. Jesús aceptó con humildad el venir en carne, Dios en carne, para morir por nosotros en su plan redentor. Ahora, Jesucristo nunca
perdió su divinidad. La Biblia dice, y la profecía apunta, que Dios con nosotros es Emmanuel. Este es Dios encarnado. Así es que esta es porción que habla de la encarnación. Es Dios en carne, Dios en carne, Dios con nosotros. Y no vamos a entrar ahí porque es cuestión de mucho estudio y de debate, pero los primeros 4 siglos la iglesia estuvo discutiendo y debatiendo justamente eso. Todas las herejías que apuntaban a el rechazo de la identidad de quién era Jesús. Porque hoy mismo lo podemos ver. Hay muchísimas otras sectas, doctrinas y muchos que están diciendo que Jesús es simplemente un hombre. Jesús es un gran profeta, un maestro. Hay otras que dicen que Jesús en espíritu es hermano de Lucifer. Hay otros que dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Pero la Biblia dice que Jesús es Dios en carne. Y lo interesante es que quiero que eso sí lo veamos hoy, que podamos ver lo que Jesús dijo de Él mismo. Esto es lo que la Biblia habla. La Escritura habla y presenta a Jesús, hombre y Dios. Todo hombre y todo Dios. Él no se despoja de su deidad. Ahora, mira esto. Apúntalo porque no lo voy a poner en la escritura en la pantalla, solo quiero que apuntes. Juan 10:30. Jesucristo dice: yo y el Padre uno somos. Esta palabra uno es la palabra gen, H-E-N, que quiere decir mismo en esencia, mismo en naturaleza. Jesucristo, siendo todo Dios, es la misma esencia de Dios Padre y la misma naturaleza de Dios. No trates de asimilar eso ahora. Lo que quiero que veas es lo que la Biblia dice de Jesucristo desde su boca. Juan 14, apunta. Juan 14, verso 8. Jesucristo está teniendo una conversación con los discípulos y de pronto sale Felipe y apunta al Señor y le hace una pregunta y le dice Felipe: Señor, muéstranos, en Juan 14:8, perdón, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ahora, si no me crees, cree por las obras que ves. Yo no necesito creer en el sol, dice C.S. Lewis. Solamente tengo que ver las obras. Yo veo todo lo que el sol me deja ver y ya sé que hay un sol que existe. Yo no necesito creer en eso. Pero Cristo Jesús dice: si no lo que te digo te lleva a creer, mira las obras. El que en Génesis dijo hágase la luz y la luz se hizo, el mismo que dijo produzca la tierra hierba verde, es el mismo que calma las tormentas, el mismo que camina en el agua, es el mismo que resucita a Lázaro, es el mismo que dice el Padre y yo somos uno. ¿Y sabes qué? Que esta carta a los filipenses, Pablo lo que quiere es que vean a Jesús como quiero yo que lo veamos tú y yo al leerlo. Que Cristo Jesús no se despoja de su deidad. Y ahora voy a darte 3 cosas simplemente de lo que quiero que veas. ¿Te acuerdas de Juan 1:1 que decía en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Mira lo que dice Colosenses 1, verso 15 al 17. Él, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él sustenta su creación. Por último, verso Hebreos 1, verso 3. Jesús es el resplandor de su gloria. Dice, Él es el resplandor de su gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así es que cuando leamos Filipenses 2 tenemos que ver esto. Es Dios en carne
que tiene todos sus atributos. Él no renuncia a sus atributos. Solamente no ejercita su poder en ellos. Jesús viene humilde a pagar por lo que te tocaba a ti y a mí. Y estas cosas a las cuales Él se despoja, quiero que las veamos. Te voy a dar solamente un par de cosas que la Biblia dice de cuáles son las que Jesús se despoja. Una de tres que te quiero decir. Una de las cosas que Jesús se despoja es de su gloria. O sea, Cristo Jesús no viene aquí a ser glorificado. No, Él viene como un siervo a servir y dar su vida en rescate por ti y por mí. Mira lo que dice Juan 17:5. Ahora, Cristo Jesús hablando: glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Cristo Jesús está orando antes de ir a la cruz y dice: glorifícame. En esa gloria que tenía yo contigo antes de que todo esto existiera. Otra de las cosas de las que Jesús se despoja es de sus tesoros en el cielo. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice que el Señor Jesucristo, siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y no está hablando de cosas materiales. Lo que está diciendo es que Cristo Jesús en carne, Dios en carne, se despoja de su esplendor, de su majestad y de su riqueza. Te lo voy a poner como un ejemplo. Cuando Cristo Jesús que se lo vienen a arrestar, vienen cientos de personas con espadas, con palos, con antorchas, y Él se despoja de su omnipotencia. Cristo Jesús tiene los mismos atributos de Dios el Padre. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, mismos en esencia, mismos en naturaleza, distintas personas. Cuando lo vienen a arrestar, Él no ejercita su poder. Él le dice a Pedro, cuando saca a Pedro la espada y le corta la oreja a Malco, él le dice: ya, güey. ¿No crees que tengo el poder de llamar 12 legiones de ángeles? Y ven y hacen pedazos a todos estos. Pero Él no ejercita su poder. Él dejó eso para venir humilde e ir a la cruz a morir por nosotros. Entonces, la realidad es que Pablo expresa en Filipenses 2 algo que debe de maravillarte a ti y a mí. Porque lo que dice es: ¿quieres ver una demostración maravillosa de humildad? Mira lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí en la cruz. Él vino a dar su vida. Él no consideró su vida como preciosa, consideró tu vida y la mía como preciosa, y vino a dar su vida antes que la tuya. Él vino a poner el pago. ¿Y sabes por qué? Porque si lo puedes ver, porque nos modela un rol para que tú y yo hoy podamos negar nuestra carne. Él literalmente nos modela negando su rol. Bueno, pues quiere que nosotros, Él dice: niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Niega todo ese corazón que desea y que tiene afectos y que tiene comportamientos que no están orientados a Dios. Vive para Dios y sé humilde. Y cerramos con estos últimos 3 versos, de verso 9 al 11. Filipenses dice el verso 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. En hebreo es Yeshua. Yeshua es salvación. ¿Sabes que la primera vez que tú ves la palabra Yeshua está en Génesis capítulo 49 verso 18? Que dice: esperamos tu salvación. Yeshua. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Es el único nombre en el cual hay salvación. Es decir, Jesús es nuestro Salvador. Y dice aquí, verso 10: para que al nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla. ¿Cuánta rodilla? Toda rodilla. De los que están en el cielo, o sea, los ángeles, los que están en la tierra, todos los humanos, y los que están debajo de la tierra, muertos. Sí. Toda lengua confiese a Jesucristo como Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús fue exaltado hasta lo sumo y llegó ahora mismo a estar en la derecha del Padre y gobernará por siempre. Y Él es el que nos dejó el camino de humildad, para que tú y yo sepamos lo siguiente: que el camino a la humildad no es el sufrimiento que termina en derrota, sino en victoria. Entonces la humildad
nos permite confiar en Dios, porque Dios un día va a honrar tu vida y te va a recompensar tu fidelidad. Óyeme bien eso. Dios te va a honrar si tú has sido fiel a Él. Eso es una promesa. Toda rodilla se doblará. ¿Sabes qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Pablo dice, va a haber un día en el que todo mundo va a reconocer a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Toda rodilla. Y cuando tú reconoces esto, que Jesús es el Señor, antes de que tú mueras, si tú reconoces esto y lo declaras así, que tu corazón reconoce que Cristo Jesús fue levantado de los muertos para la gloria de Dios y por el poder del Creador, dice, esto te guía a ti a salvación. Pero si tú reconoces esto después de morir, esto te guía a condenación. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, si tú te arrodillas de manera humilde delante de Dios y confiesas que Jesucristo es el Señor, lo que dice Romanos 10:9, serás salvo. Porque dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú crees que Él es el Señor y doblas rodilla en humildad hoy y dices, Él es mi Señor, tú serás guiado a salvación. Pero si tú no crees en esto y es la única fuente de salvación, ya no hay más que la cruz, y rechazas al Espíritu de Dios, cuando tú hayas muerto ya no hay más salvación para ti. Y el juicio del trono blanco, Apocalipsis 21, levantarán los muertos y vendrán delante de Dios con la rodilla diciendo, sí, sí era y yo no lo reconocí. Y tu vida estará separado de Dios por toda la eternidad. Ahora bien, cuando yo veo eso, la verdad, mis hermanos, con todo amor, creo que lo mejor es confesar a Jesús ahora que estamos en vida. Creo que lo mejor es decir de rodillas espiritualmente, decir, Señor, tú eres Dios, te necesito. Yo he sido el Dios de mi vida, yo he tenido muchos dioses. Tú que tienes el poder, derriba los altares que no son tuyos y transforma mi corazón, porque yo no quiero perderme la eternidad junto a ti. Y cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor, serás salvo. Y Cristo Jesús vino en carne, Dios en carne, para pagar el pecado de nuestra desobediencia. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Pero porque todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ojo con esto, no hay ninguno justo, dice la Biblia. Así es que Cristo vino, el único justo, a pagar por los injustos. Y quiero que tengas bien claro esto. Si Dios no ejerce su ira, no sería un Dios justo. Pero su ira y su justicia va a ser aún así para los pecadores en los días del fin. Y esto lo puedes ver como si un criminal llega y hace algo a tu hijo o a tu hija. Yo te aseguro que después de ese crimen tú lo que estarías exigiendo es que fuera justicia. Y si el juez dice, no, dejémoslo así, y se hace del ojo gordo, de la vista ciega, no, déjalo así, tú dirías, déjalo así, no. Yo no voy a parar hasta que se haga justicia, porque este tiene que pagar y tiene que pagar lo que hizo. Bueno, eso es lo mismo que Dios quiere. Y como Dios quiere que el pecado se pague, porque eso es injusto y no podemos estar los injustos delante de Dios justo, Dios dice, ¿sabes qué? No lo puedes hacer por ti. Déjame bajar. Y viene a encarnarse. Y dice, el único sacrificio es el que no tiene pecado. Y Cristo decide pagar la deuda que nos correspondía a ti y a mí. Y Él en la cruz recibe la ira de Dios, donde Dios lo deshace para que no recibas tú la ira de Dios y te deshaga a ti. Y Cristo Jesús dice, he pagado por completo. Ya no tienes que pagar nada, solo tienes que creer que de tal manera Dios te ama, que puso a su Hijo en la cruz por amor a ti, y que Él ha pagado ya, y que la ira de Dios descargada en la cruz ya aplacó eso que Dios tenía, y ahora mismo todo lo que nos queda a ti y a mí es tomar unos segundos y que resuene en nuestra alma cuando dice pagado por completo. It is finished. Tetelestai.
y que tú y yo en este momento tomemos unos segundos para realmente ver qué es lo que Dios ha hecho. Y si tú estás aquí hoy y tú todavía no reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y todavía tu corazón no ha hecho esa confesión y todavía estás aquí, yo te invito a que puedas ahí en tu lugar clamar a Dios y decirle: Dios, yo no me quiero perder en este mundo y estar separado de ti. Perdóname, me arrepiento de llevar una vida en una agenda del mundo, pero quiero volver a ti. Toma estos segundos, ponte a cuentas con Dios y arregla eso tú con Él. Y en unos segunditos oramos y nos paramos y cerramos alabando a nuestro Dios. Quiero cerrar como lo estamos haciendo en esta serie de Jesús es Rey, con la red, que no es otra cosa sino la palabra red, 3 letras, R-E-D. Recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué tengo que recordar? Debemos tú y yo recordar el fundamento, que es que nuestra vida debe realmente de reflejar el Evangelio. Nuestra vida debe de reflejar a Cristo. La manera en la que vivimos, la manera en la que nos relacionamos, todo tiene que darle gloria a Él. Debemos de ser el ejemplo de humildad que Él nos modeló. La pregunta es: ¿será que yo cada mañana me levanto y estoy viviendo esa vida en humildad que Él quiere? Eso es lo que tengo que recordar ahora. Entiende que debo de entender que la verdadera unidad solo es posible cuando hay humildad. ¿Puedes ver eso? Debo de entender que la verdadera unidad solo es cuando soy humilde. Si no, estamos como perros y gatos. Si no, va a ser una guerra desde dentro de casa. Yo quiero esto, yo me molesto por esto, yo pienso esto, y no estoy siendo humilde, estoy siendo orgulloso. Debo de entender que solo hay unidad cuando soy humilde. Y esto implica que dejar a un lado, ojo con esto, dejar a un lado mis propios intereses y considerar como superior al otro. Así que deja que Dios cambie tu vida, deja que Dios te moldee a la imagen de Cristo y que a través de ti bendiga a tu familia y también al pueblo de la iglesia. Hoy cerramos esta serie y permite que el Espíritu de Dios te transforme tu corazón para poder vivir en esperanza, en unidad y en humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, te damos las gracias por esta serie. Te damos gracias porque cerramos bien duro, Señor. De verdad, entendiendo que es que no ha sido fácil, no hemos vivido así. Y reconocemos que en verdad no somos humildes. Nos cuesta mucho, no es nuestra naturaleza. Por eso necesitamos tu naturaleza en nosotros, tu Espíritu Santo, para que nos ayudes a vivir. Solamente modelando que tú eres en nosotros, como lo eras tú en el Padre y el Padre en ti. Uno somos en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir para que los demás, cuando se acerquen a nosotros, verdaderamente sientan tu presencia. No piensen que somos cristianos porque vamos a la iglesia, sino que vean el Espíritu de Dios en las obras que nosotros hacemos, como fruto de nuestra unidad, caminando en humildad. Gracias, Dios mío. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, y llévanos a casa en paz y con bien. En el nombre de Jesús, y tu iglesia dice amén. Pongámonos de pie, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado, cantemos al Señor y al final, si necesitas oración, aquí vamos a estar para orar por ti. Buenas noches, hasta luego online.
favor de pasar. Canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Wow, Graciel, qué mensaje tan maravilloso tuvimos en el día de hoy con el pastor. Así es, tremendo mensaje, y la verdad es que no podemos vivir en unidad si no somos humildes. Realmente la humildad es la clave para poder tener un reino de humildad, porque el mundo nos manda a que nos ensalcemos, a que sea todo yo, ¿sabes? Son selfies, ¿sabes? Para yo mirarme, ¿sabes? Por supuesto. Pero lo que Jesús nos manda es que nos enfoquemos en Él. Eso es diferente de lo que el mundo quiere que hagamos. Claro que sí, el reino de Dios nos llama a vivir de una manera opuesta, siendo humildes y poniéndonos a los demás antes de nosotros. Y realmente de los puntos que yo tomé es que aunque el mundo nos manda a vivir de una manera altanera, Jesús hizo lo contrario. O sea, Él nos pidió que nos enfoquemos en los demás, que ayudemos a los demás. Así que, querido amigo que nos está escuchando, si de alguna manera este mensaje te tocó, número uno, si necesitas oración, escríbenos en el chat. Tenemos gente que está disponible. Pero número dos, si te has dado cuenta que tú necesitas hacer un cambio, es momento, ahí donde estás, toma, di: Señor, perdóname, no quiero ser altanero, quiero vivir como tú. Y lo esperamos.